En esta presentación vamos a hablar acerca de las leyes de Newton. Primero vamos a responder a la pregunta, ¿por qué se mueven los objetos en la forma en que lo hacen? Y nos vamos a enfocar entonces en las fuerzas. El estudio de las fuerzas se llama la dinámica. Y si combinamos las fuerzas y el movimiento, que es la dinámica y la cinemática, tenemos la rama de la física que se llama la mecánica. La fuerza es una interacción que tiende a cambiar el movimiento de un objeto. Nosotros realmente asociamos la fuerza con empujar algo o arrastrar algo. Algunas de las fuerzas que existen son más evidentes que otras. Por ejemplo, las que no implican contacto físico son menos evidentes. Pero una fuerza siempre implica una interacción entre dos objetos. Una de las características más importantes de las fuerzas es que son vectores y los vectores tienen tanto magnitud como dirección. No es lo mismo aplicar una fuerza y arrastrar un objeto, por ejemplo, que yo quiera levantar la mesa, no es lo mismo aplicar una fuerza hacia arriba que aplicar una fuerza lateral, ¿verdad? Para arrastrar la mesa. Produce un efecto diferente. En la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales: la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear fuerte. La fuerza de gravedad es la fuerza menos intensa de la naturaleza, a pesar de que esta es la fuerza que gobierna el movimiento de los planetas y las galaxias. La fuerza más fuerte del universo es la fuerza nuclear y esta es la que domina, digamos, en las reacciones nucleares que desprenden gran energía. Todas las fuerzas que nosotros conocemos son derivaciones o combinaciones de estas 4 fuerzas fundamentales. Existen varios tipos de fuerzas. Una de ellas son las fuerzas de contacto, como el empuje o la tracción, cuando empujamos un libro o cuando jalamos una jarra de café, cuando jalamos un objeto, eso es tracción. Y existen otras fuerzas que no requieren contacto físico, que actúan a distancia, que se llaman fuerzas de campo. Por ejemplo, tenemos la fuerza gravitatoria, donde la Tierra atrae un lápiz y por eso los objetos se caen, ¿verdad? Caen hacia abajo por la atracción gravitatoria de la Tierra. Los objetos no tienen que estar en contacto para que suceda esta interacción. La fuerza magnética, como un imán, atrae objetos de metal, ¿verdad? Y tenemos la fuerza eléctrica, por ejemplo, que se pueden, mediante interacción electrostática, las sábanas pueden atraer, un calcetín puede atraer a las sábanas. Para esto necesitamos definir qué es la masa. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo y es un escalar. La masa no necesita dirección y es una propiedad especial es una propiedad de la materia, ¿verdad? Las unidades es el kilogramo y se usa mucho el gramo, que es un submúltiplo del kilogramo. La masa también tiene otro significado, es una resistencia a las variaciones en el estado de movimiento. Esta resistencia se denomina también inercia y en este contexto los términos inercia y masa se usan indistintamente, ¿verdad? La masa, entre mayor masa es más difícil mover un objeto o sacar del reposo. La fuerza como vector tiene la particularidad, ¿verdad?, que importa la dirección en que se aplica la fuerza. Si, por ejemplo, en este sistema de aquí tenemos 3 fuerzas actuando sobre una pelota. Las fuerzas se suman de manera vectorial. En realidad, las fuerzas se suman por componentes. Va a haber una fuerza neta en la dirección X, que es la suma de todas las componentes X de todas las fuerzas.
Por eso necesitamos verdaderamente conocer el álgebra de los vectores. Y luego va a haber una fuerza neta en Y, que va a ser la suma de todas las componentes de Y de todos los vectores. Al final, el movimiento neto va a ser el que cambia el estado de movimiento de los objetos, ¿verdad? Y es una suma vectorial. Entonces, la pelota se va a comportar como si sobre ella solo actuara una única fuerza, que es la fuerza neta. En las leyes de Newton, tenemos la primera ley de Newton, ¿verdad? Algo muy importante es que dice que no hace falta que exista una fuerza para que haya movimiento y que todo objeto sometido a una fuerza igual a cero tiene velocidad constante, es decir, su movimiento no va a variar. La velocidad constante físicamente significa dos cosas, que la magnitud de la velocidad quiere decir su rapidez es una constante y también que la dirección es constante. Y eso se logra con un movimiento en línea recta. Así podemos enunciar la primera ley del movimiento de Newton. Si la fuerza neta sobre un objeto es cero, entonces el objeto mantiene una velocidad constante, ¿verdad? Si existe una fuerza neta sobre el objeto, mantiene una velocidad constante que, como ya expliqué, tiene que ver con que la magnitud de la velocidad sea la misma siempre y que la dirección no cambie, o sea que el objeto se mueve en línea recta. Newton, que postuló las tres leyes fundamentales del movimiento, ¿verdad? Sus tres leyes, también hizo muchas contribuciones a la física y también inventó el cálculo, como se menciona ahí en el meme que está aquí en la esquina. Dice, está sufriendo con el cálculo, yo también lo hice cuando lo inventé. Entonces Newton hizo muchos aportes a la física y a las matemáticas. Y sus leyes del movimiento y de la ley de gravitación universal rigen hasta hoy, ya han pasado más de 400 años o casi 400 años desde que las postuló. Vamos a ver algunos aspectos de la primera ley de Newton. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un libro y que es empujado sobre una superficie. El libro adquiere una velocidad v, pero las fuerzas que actúan sobre él en este caso va a ser la fuerza normal, que es la fuerza que la superficie o la mesa hace sobre el libro para sostenerlo, el peso, que es la fuerza con la que la tierra atrae al libro, y luego la fuerza de rozamiento que va contraria al movimiento del libro, ¿verdad? El movimiento va hacia allá, entonces la fuerza de rozamiento va hacia el otro lado. Como las fuerzas se suman por componentes, la componente Y, donde está la fuerza normal y el peso se van a cancelar, ¿verdad? Dado que estas dos fuerzas suman cero, el libro no se va a mover en el eje Y hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? No esperamos eso, solo se va a mover en X. Entonces la fuerza neta es una fuerza de fricción en X, es la única fuerza que actúa sobre el libro y es la que le va a cambiar su estado de movimiento. En vez de moverse en línea recta con velocidad constante, el libro se va a detener. Por ejemplo, ahora qué sucede si tenemos el mismo libro o un bloque sobre una mesa de aire. Entonces, en esa mesa de aire no hay fricción. Entonces, no existe la fuerza de rozamiento y solo existe la fuerza normal que hace de la superficie sobre el objeto y el peso. Estas dos fuerzas entre sí se cancelan y el objeto solo tiene movimiento en una dirección y no tiene movimiento en el eje Y. Entonces la fuerza neta viene siendo cero. Y este objeto, como tiene fuerza neta cero, su estado natural de movimiento es que se mueva con la misma rapidez siempre y en línea recta.
Porque el estado natural de los objetos, como establece la primera ley de Newton, cuando no hay fuerza externa, es que se muevan con velocidad constante en línea recta. El reposo es un caso especial de ese movimiento, ¿verdad? Puede ser que la velocidad sea cero, pero puede no necesariamente que sea cero. Vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio de concepto. Dice, un astronauta realiza un experimento en la Estación Espacial Internacional para comprobar la primera ley de Newton. Sujeta una bola a una cadena y hace girar la bola en círculos. En un momento determinado, la cadena se rompe. Describe la trayectoria que seguirá la bola. Nota, puede ignorar la gravedad, que no resulta evidente en el sistema de referencia de la estación, ya que se encuentra en caída libre. En este caso, para este problema, bueno, tenemos que en la Estación Espacial Internacional la aceleración de la gravedad vale cero. No existe una fuerza externa sobre la bola a menos que esté atada a la cuerda, ¿verdad? Que es una fuerza de tensión que la mantiene sostenida. Pero una vez que la cuerda se rompe, la fuerza neta que actúa sobre la bola es cero y por lo tanto su estado de movimiento dice que va a moverse con velocidad constante, rapidez constante y va a seguir en línea recta.